Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo entero. Estamos 4 de la tarde con 13 minutos en el Perú y buenas noches en Francia porque estamos en compañía del pastor Fisher Torrejón. Él labora en la obra del Movimiento Misionero Mundial en París y le damos la bienvenida a esta pequeña entrevista que vamos a tener para conocer cómo está trabajando la obra de Dios en estas tierras europeas. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga, hermano Manuel, y muchas gracias por esta invitación y esperemos que este tiempo que vamos a tomar, ¿verdad?, en la presencia del Señor, pues sea de bendición también y, ¿por qué no?, de inspiración para muchos hermanos que quieran servir al Señor en otros lugares y, ¿por qué no?, ahí también donde están actualmente. Bien, alentamos a que todos puedan dejar sus comentarios a través del Facebook, que puedan dejar sus comentarios, alguna consulta tal vez para el pastor, ¿no? Alguno por ahí tiene un corazón misionero y quisiera visitar Europa, Francia en algún momento y apoyar la obra. También vamos a ver cómo es la cultura, vamos a escuchar un poco del pastor, cómo se adecuaron a la cultura en Francia y de qué manera pues la obra se está desarrollando allá. Pastor, cuéntenos un poco cómo llegó usted junto a su esposa a laborar en la obra de Dios en Francia. Bueno, nosotros veníamos trabajando en Zaragoza, España. Ya yo pues llegué a España en el 21 de mayo del 2005 y desde ahí empezamos a apoyar la obra del Señor en la ciudad de Madrid y luego pues Dios nos llevó a Zaragoza. Estando en Zaragoza, ya que es colindante con los Pirineos franceses, siempre nos ha gustado ir a los Pirineos, ¿verdad?, con mi esposa, y de paso siempre pasábamos a Francia. Y yo creo que le hemos ido cogiendo un poquito de amor a esta nación, que en realidad es una nación muy hermosa, ¿verdad? Tiene mucha naturaleza, mucha vegetación y también mucha cultura. Pues comenzamos a conocer ciudades de Francia y yo creo que desde ahí poco a poco el Señor ha ido poniendo esa carga, ¿verdad? Y sobre todo en las visitas que Dios nos ha permitido hacer a Francia, tanto a París como a Grenoble, donde estaba en ese entonces la obra del Señor. Y Dios ha ido inquietando, poniendo carga. Ya teníamos pues ciertas experiencias, ¿verdad? Mi esposa, sueños, yo tratos con el Señor también. Y Dios fue encaminándonos poco a poco, ¿verdad? Inquietándonos, poniendo esa carga, esa necesidad en nuestras vidas de querer venir a esta nación. Y fue así como Dios abrió las puertas para poder nosotros trabajar aquí en la ciudad de París. Pastor, coméntenos un poco cómo ha sido el aspecto del el roce cultural, ¿no? Sabemos que Europa son países donde hay mucho inmigrante, pero particularmente en París hay inmigración africana, hay inmigración también latina, y hay que adecuarse un poco al cambio de vida, ¿no? ¿Qué tan diferente ha sido, por ejemplo, la vida en España y ahora la vida en Francia? Coméntenos un poquito de eso. Bueno, hermano Manuel, España, la verdad, pues, como se le suele llamar la madre patria. El idioma, ¿verdad? Es muy importante para relacionarte, aunque si bien es cierto, España, pues, tiene su propia cultura, ¿verdad? Por ejemplo, la comida mediterránea es de las mejores del mundo. Y también, obviamente, pues hay mucho turismo, hay mucha historia allí en España, pero para nosotros, los latinos de Sudamérica, los que hablamos el castellano, pues se nos es muy fácil, ¿verdad?, convivir. Yo, desde que llegué a España, ha sido, digamos, fácil, ¿verdad?, adecuarme al modo de vida. Obviamente hay ciertos cambios, pero el idioma te ayuda muchísimo.
Yo puedo decir que ahora que estoy aquí en París, Francia, ha sido esa barrera del idioma, ¿verdad? Porque usted sabe que nosotros como misioneros tenemos varias barreras que en el nombre de Jesús tenemos que enfrentar. Y una de ellas es esta barrera del idioma. Por lo tanto, pues aprovecho este tiempo para motivar a los jóvenes, ¿verdad? Si tienen esa carga misionera, esa llama, ¿verdad? Y si usted está viendo de que Dios le está inquietando de pronto de salir de su nación, fue muy importante que usted se prepare, por lo menos con inglés, porque yo creo que el inglés es el idioma universal, porque aquí en Francia muchos franceses pues manejan muy bien el inglés. En su mayoría usted le habla en inglés y ellos le van a entender, ¿verdad? Por lo tanto, sería muy bueno que todo misionero aprenda el inglés. Obviamente, si Dios te quiere en uno de estos países francófonos, pues el francés, ¿verdad? Es el idioma. Por ejemplo, nosotros con mi esposa estamos tratando de aprender. La verdad que ha sido un poco difícil en el sentido de que cuando llegamos nos encontramos con un paro generalizado, prácticamente desde el 1 de diciembre 5 días y a partir del 5 de diciembre ya nos encontramos con la grep y esto pues nos ha obstaculizado para salir, matricularnos, buscar dónde estudiar y luego pues bueno, lo de la pandemia. Ahora mismo estamos esperando, ¿verdad? En su momento, en diciembre nos dijeron que posiblemente en septiembre íbamos a empezar los cursos, pero con esta situación, ¿verdad? Pues prácticamente ya nos han dicho que hay que esperar al 2021 para tomar clases. Con lo cual, pues ahora nos toca es usar de los medios de comunicación. Gracias a Dios hay muchos que enseñan a través del canal de YouTube, por ejemplo, y uno va aprendiendo a través de estos canales o, bueno, de otros recursos también que hay, gracias a Dios, ¿verdad? La tecnología. Y bueno, hermano Manuel, le podría contar eso, que la barrera ha sido del lenguaje. La cultura, pudiéramos decir, ¿verdad? Es diferente, sí, que España. Obviamente yo soy de Perú. Europa es muy diferente, gloria a Jesús, allá a Perú. Pero gracias a Dios nos podemos ir adaptando, ¿verdad? A estas diferentes culturas. Así que ese ha sido el reto, hermano Manuel. Entonces, el idioma, ¿no? El idioma ha sido el reto y bueno, yo creo que con la ayuda de Dios lo van a lograr, pero hay una gran bendición, pastor, que en medio de toda esta situación compleja que les ha llegado, que les ha tocado llegar en pandemia y en situaciones de índole social, es que también tienen una juventud muy preparada, ¿no? Conversando con nuestras corresponsales allá, hemos visto pues que tienen hermanos y conversando con usted también, pastor, en un momento que hablan más de un idioma, español, francés, se preparan inclusive en el alemán, y hay pastores que también son franceses, es decir, cuando usted nos dice francófonos, tenemos que incluir que hay más países además de Francia en Europa y en África que hablan francés, entonces el francés va a ser una herramienta muy poderosa de evangelización, ¿cierto? Así es, hermano Manuel. La verdad, yo pues entiendo que Dios nos ha traído para ser un brazo más, ayudar aquí a la obra en Francia, impulsarla tal vez, ya que usted sabe que la visión que hemos recibido, yo en particular, ¿verdad? Doy gracias a Dios de haber conocido el Evangelio de Jesucristo aquí en esta obra del Movimiento Misionero Mundial y de tener referentes como el Pastor Rodolfo, ¿verdad? Un ministerio evangelístico. Y eso es algo que siempre le ha caracterizado a él. Entonces, y eso es lo que realmente nosotros como creyentes estamos llamados a ser evangelistas, ¿verdad?
Como Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y Cristo, nuestro capitán, nos mandó, ¿verdad? Fue un mandato, es una orden de nuestro Señor de ir y hacer discípulos. Entonces, con esa visión que hemos captado en esta obra, pues yo en realidad me he dado la tarea de, con la ayuda del Señor, formar, porque gracias a Dios, como usted dice, la obra del Señor ya lleva ciertos años y aquí hay un pueblo, ¿verdad? Un remanente que le sirve a Dios y que también he visto que hay una niñez y hay una adolescencia y una juventud que habla pues el perfecto francés, porque muchos de ellos han nacido aquí, muchos han llegado pequeños y prácticamente ya ellos hablan un perfecto francés. Y esa es la proyección, ¿verdad? Tenemos un proyecto de, por ejemplo, hacer radio por internet, en el cual queremos usar a estos adolescentes, a estos jóvenes que manejan bien el idioma, que ellos puedan realizar programas, que ellos puedan dar a conocer el Evangelio de Jesucristo a través de programas, con lo cual, pues, en realidad hay material con que trabajar. Ahora la tecnología, pues, es una herramienta potente, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Así que, hermano Manuel, pues ese es el reto. En el nombre de Jesús, seguro que lo vamos a hacer. Quería compartir con los hermanos, con los amigos que nos están viendo, la página del Movimiento Misionero Mundial en París y en Francia. Ustedes manejan esta red social, ¿cierto, pastor? Que es la página en francés, ¿no? Que es administrada en francés y tiene una página también en español. Quiero que nos cuente un poquito de esto, ¿no? Ustedes han incursionado de una manera potente en las redes sociales y ahora, pues, como conversaba también con el pastor Luis Mesa, esta situación de la nueva normalidad, entre comillas, nos ha llevado a incursionar en las redes sociales y ha sido una explosión, ¿no? Hay muchos proyectos que empezaron pequeñitos y que usted me comentaba fuera de micrófonos, han crecido de una manera realmente impresionante. Impresionante. Exacto. En realidad, a muchos pastores, y me considero uno, yo he sido muy, ¿cómo decir?, muy tímido en cuanto a esto, de estar detrás de una cámara, siempre desde la ciudad pues, desde que salí a la obra del Señor, me he sentido cohibido de estar ante una cámara, pero ante esta coyuntura, como usted decía, ha sido realmente Dios moviéndonos y creo que como mi persona, muchos pastores que han estado en el anonimato, vamos a decir así, Dios nos ha empujado a salir y a usar los medios de comunicación, ¿verdad? Muchos, como en mi caso, a veces, pues, somos personas que queremos hacer las cosas bien y en ese plan de querer hacer todo, ¿verdad? Digamos, perfecto, aunque no hay perfección, entendemos, a veces pues nos quedamos y no realizamos los proyectos. Pero gracias a la visión de los jóvenes, por ejemplo, le comento que uno de los programas que hasta el día de hoy y aún ha dado otro pasito más, ha sido el proyecto de los jóvenes que han querido hacer un culto de jóvenes, ¿verdad? Y que incluso ellos no se lo esperaban. Dios les ha permitido, pues bueno, tener participación de oficiales de esta obra, pastores muy reconocidos, y que aún se han ido integrando muchos jóvenes de otras naciones, ¿verdad? Y que ahora pues es un culto de jóvenes internacional. También, como usted bien decía, en la página en francés, ¿verdad? En colaboración, ya por ejemplo, como vemos la colaboración de países. Por ejemplo, en este proyecto está unido Francia, está unido Suiza, también Canadá, bueno, tratan desde allá ayudarnos, ¿verdad? En este proyecto, porque la idea es de crear contenido en francés. Y la verdad que ha sido una bendición. Y yo creo que ya estamos subidos en este carro, ¿verdad? De los medios de comunicación. Y de aquí hasta que Cristo venga.
Así es, pastor. Hay un término bueno que se utiliza acá en Perú y usted como paisano nuestro debe saberlo, es hay que tirarse a la piscina aunque uno no sepa nadar, ¿no? Y a veces en muchos proyectos que todos nos hemos visto involucrados, nos hemos tirado a la piscina y en el camino hemos aprendido a mejorar cada una de nuestros skills, nuestras habilidades, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque además de las habilidades humanas está la gracia de Dios para cumplir cualquiera de estas metas y la ayuda divina. Pastor, también quiero que nos comente un poquito respecto a esta coyuntura de pandemia ya en Francia, ¿no? Sabemos que hay restricciones y ahora mismo pues han tenido que volver a los servicios virtuales, pero han tenido unos meses muy bonitos donde inclusive hay videos ahí que en un momento más lo vamos a compartir, donde aparece la iglesia y usted dijo que hay mucha niñez, ¿no? Y hemos visto muchos niños allá en la iglesia y los papás pues lógicamente saben y confían que la iglesia es muy positiva para ellos. ¿Hay algún testimonio en especial, por ejemplo, a través de un papá inconverso que a través de su niño ha conocido de la iglesia o los vecinos, cómo han sido impactados con la iglesia ya en París? Coméntanos un poquito. Amén. Bueno, en realidad ha sido para nosotros, para mí en particular, desde que yo llegué aquí a París, el 1 de diciembre del año 2019, el año pasado, el ver que la iglesia estaba en un lugar, digamos, pues sí, como escondido, las condiciones también del local no eran propias. En realidad mi corazón estaba pues como apenado un poquito, yo quería salir de ese lugar. Y le orábamos a Dios y verdad que hemos tocado muchas puertas, ¿verdad? Para encontrar un local digno donde alabar a nuestro Dios. Y nos hemos dado cuenta, aunque ya nos habían comentado los hermanos, de que aquí en París encontrar un local es muy, pero muy complicado. Pero mire cómo son las cosas, ¿verdad? Mientras la pandemia ha quitado, ¿verdad?, trabajos y oportunidades a muchos. Yo lo veo así, ¿verdad? Para nosotros ha sido, digamos, una oportunidad, porque donde actualmente estamos, en este local, había otra iglesia y esta iglesia tuvo que dejar este local porque no pudo afrontar los gastos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, nosotros al salir nada más de la pandemia, pues nos contactan con este local y nosotros vamos y bueno, con la gracia y el favor de Dios hemos podido llegar a este lugar. Y ha sido una bendición y ha sido un impacto también para ese lugar porque nos han visto trabajar con amor, con entrega, ya que los hermanos hace mucho tiempo estaban orando por un lugar pues digno, ¿verdad? Un local donde puedan alabar con libertad, ya que donde se estaba solamente eran días asignados, no se podía pues usar, ¿verdad? En la semana solo eran días asignados. Con lo cual, al tener un local propio donde poder ayunar, donde poder hacer todas esas actividades, ha sido una bendición. Y muchos, como usted decía, de los niños, al estar involucrados, ¿verdad? Es una bendición tener la escuela dominical de niños, porque a través de esta escuela, pues los niños crecen espiritualmente también, como usted dice, son canal de bendición para sus padres. Obviamente sí que hay testimonios de los niños, ¿verdad? Que ellos, con el conocimiento que obtienen en la escuela dominical, y como ellos son tan sensibles y tan sinceros, pues llegan a sus casas, comparten con sus padres y aún los motivan a que puedan venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, sí, hermano Manuel, ha sido una bendición tener un local. Eso ha fortalecido mucho la vida espiritual de la iglesia y ha dado un crecimiento también pues, a todas las familias de la iglesia. Pastor, quiero compartir con usted esta imagen, ¿no? Y preguntarle qué es lo que se le viene al corazón cuando ve
a la iglesia congregada, tantos niños, vemos jóvenes, vemos franceses también, ¿no? En medio de la congregación. Y si retrocedo un poquito en el tiempo, sabemos que Dios tiene muchos planes, ¿no? Pero ver el templo y ver a los hermanos, ¿qué es lo que le trae a usted al corazón? Bueno, en realidad, pues emoción, ¿verdad? Emoción, y creemos, porque entendemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? Cuando yo vi, por ejemplo, las fotos aquellas del pastor Luis Mesa, con el pastor Armando, con esa juventud, aquellos principios de la obra en 28 de julio, pues usted ve un grupito así como este, grupito de niños, de jóvenes, y yo me proyecto, ¿verdad? Y digo, uy, tengo 40 años, más o menos, bueno, el pastor tenía más de esa edad, pero esa es la visión, ¿verdad? Esa es la visión de que muchos de estos niños, muchos de estos adolescentes, encaminados, ¿verdad? En la palabra, en la verdad absoluta de nuestro Dios, con ese temor santo, si ellos crecen en ese ambiente de amar las almas, de salir a las calles, de evangelizar, de orar, de ayunar, de hacer ese trabajo espiritual, de tener esa visión de conquistar Francia. Yo estoy seguro que muchos de ellos, ¿verdad? Si Cristo tardara en venir, van a ser usados por el Señor en esta nación. Amén, pastor. Ya nos está ganando un poquito el tiempo y quería hacer algunas conclusiones junto con usted. Sabemos que en estos momentos el mundo entero, no solo Europa, el mundo entero vive momentos difíciles, una etapa compleja producto de la pandemia. No obstante, sabemos que a través de esto también Dios se mueve, ¿no? Y muchos tal vez están preguntando, ¿qué nos dice Dios a través de estas circunstancias? Pastor, quisiera dejarle con esta reflexión para ir terminando. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. En realidad, yo creo que es un mensaje claro de parte de nuestro Dios. Son sus formas y sus maneras de llamarnos la atención, ¿verdad? Siempre he dicho que nosotros, los seres humanos, hemos acudido a Dios cuando Dios ha puesto una gran necesidad en nuestras vidas. El hecho de la privacidad, en cierto modo, ¿verdad? Que teníamos nosotros esa libertad. Entonces, yo creo que todos en algún momento han tenido que reflexionar. Y hoy más que nunca, Dios está hablando de estas maneras también. Y también a nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios, los que ya conocemos la verdad del Evangelio y aún conocemos bien las profecías y el tiempo que estamos viviendo, pues debemos estar más apercibidos que nunca, más apercibidos sabiendo de que en cualquier momento vendrá nuestro Señor Jesucristo y todo ese plan profético que encontramos en la Biblia se cumplirá. Por lo tanto, animamos a los amigos, a los familiares, a los hermanos en Cristo Jesús a que afirmen, ¿verdad? Se afirmen en los caminos del Señor, creyendo de que en cualquier momento, ¿verdad? Este evento que está esperando la iglesia, que es el rapto, se dará en cualquier momento y debemos estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Pero también hacer mención a todos aquellos que somos hijos de Dios. Qué hermoso será si usted, y la Biblia lo dice, qué hermoso es, va a haber regocijo en nuestras vidas, va a haber gozo cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Salvador con nuestras gavillas. Pero qué triste será para aquellos creyentes que no tengan gavillas que presentar a su Salvador. Por lo tanto, hagamos esa obra de evangelismo. Usted también puede ser un evangelista ahí en el lugar donde usted vive. Dios les bendiga. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por su tiempo y hay que visitar las redes sociales entonces del Movimiento Misionero Mundial en París, en Francia, y van a encontrar todo el contenido. Tal vez acá hay un joven que está estudiando francés
y que quiera pertenecer a la comunidad de francoparlantes que ustedes tienen y que están organizando allá, ingresen ahí y hay mucho material también en francés, ¿no? Para que puedan hacer sus prácticas y si en algún momento quieren visitar Francia, ahí también tienen los datos de contacto. Después de esta pandemia, pues pastor, tenemos que visitar Francia y los peruanos tienen que volver a recuperar ese espíritu de viaje que nos ha caracterizado durante tantos años y de hecho que se va a volver a ir a Francia y ahí están las redes sociales de la Iglesia en París, que muchos hermanos seguramente el próximo año, si Dios nos ayuda, van a poder conocer la obra ya y tal vez muy pronto van a haber confraternidades y convenciones y todo lo que uno anhela, pues que suceda en cada una de nuestras naciones. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Saludos para su familia y para todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios le bendiga, Pastor Fisher, y le agradecemos a todos los que han estado en sintonía en esos momentos, a Lorena Vargas, a Jorge Andrés Pérez Sánchez, a Alex, a Daniel y a todos los que han estado viendo esta transmisión. Y les decimos que esa transmisión va a salir también a través de Betel Televisión el día lunes, Dios mediante, va a haber un resumen de esta entrevista, así que si ustedes quieren volver a verla, pues a través de las redes, o si no también a través de Betel Informa, que se emite los lunes, miércoles y viernes a las 14 horas de Perú. Nos despedimos, le agradecemos mucho a nuestro invitado del día de hoy y nos encontraremos muy pronto, Dios mediante. Hasta luego.